Mencionábamos la vez pasada el gobierno de Pericles, sin duda uno de los grandes gobernantes, tan importante que lo que es el siglo de oro en Atenas se llama el siglo de Pericles, y realmente es la época espectacular de la humanidad. Tal vez en toda la historia de la humanidad solamente haya dos momentos en los que en un mismo lugar, en un mismo tiempo, se hayan reunido tantos genios, tanto talento, como solamente sucedió después en la Florencia del Renacimiento y en ese momento en la Atenas de Pericles. Sin duda el personaje para mí fundamental en este momento es la figura del gran maestro. El verdadero maestro no es el que adoctrina, no es el que impone una manera de pensar, es el que enseña libremente a pensar, es el que enseña en la libertad. Y ese gran maestro fue Sócrates. Curiosamente, solamente en este curso hablamos de dos grandes pensadores que no escribieron, sino que escribieron de ellos. Ya hablamos de uno de ellos, el gran maestro Jesús. Independientemente de que sea o no creyente, indudablemente las ideas de Jesucristo pues siguen siendo importantes hasta nuestros días. Y el otro gran maestro es Sócrates, que si bien él no publica nada, sí son muchos los que publican de él, y lo más importante, él nunca generó una manera de pensar exclusiva. Él no es unista, como de repente pues estamos acostumbrados que todos los que siguen una ideología, que son socialistas, que son cristianos, que son liberales, que son libertarios, que son lo que sea, pertenecen a una doctrina, a una secta, a una manera de pensar, y bajo esa óptica limitada ven todo. Sócrates no, porque Sócrates no imponía una manera de enseñar, no imponía una manera de pensar, enseñaba a pensar. Sócrates no da respuestas. Sócrates lo que hace es hacer las preguntas adecuadas para que a través de la respuesta que cada uno haga a esas preguntas pueda encontrar un conocimiento verdadero para sí mismo. Para entender esta etapa, vamos a hablar del contexto que era la Atenas de Pericles, en el que se desenvuelve Sócrates. Vamos a hablar de los adversarios de Sócrates, que eran los que ahora conocemos con el nombre de sofistas, y vamos a hablar de propiamente la figura de Sócrates, de sus enseñanzas y de algo realmente fundamental y que cierra con gran coherencia su manera de vivir, de pensar y de morir. O sea, la muerte de Sócrates. Vamos a verlo. Mencionábamos que no existía la unidad llamada Grecia. Existían los que se llamaban helenos, que tenían pues una característica común religiosa y de defensa ante el exterior, como lo mencionamos la vez pasada que hablamos de las guerras médicas. Tenían participaciones conjuntas en cosas como las Olimpiadas, pero cada ciudad, cada polis era independiente, tenía su propia forma de gobierno, su propia forma de vida, su propia manera de entender las cosas. Y de todas las polis griegas, sin duda la que más ha trascendido hasta nuestros días es la polis de Atenas. Atenas, cuyo nombre viene precisamente de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Era una ciudad en la que vivían hombres, para empezar, cultos,
Aristófanes y grandes historiadores señalan que era muy difícil encontrar en una ciudad como Atenas un hombre o una persona, un ciudadano que no supiera leer y escribir, en el que se vivía intensamente en comunidad, en la que se daba un equilibrio entre ese respeto al individualismo y esa vida dentro de esta comunidad que era la polis. O sea, no había un choque entre un colectivismo y un individualismo, sino había un respeto al individualismo que se fortalecía gracias a la misma polis. Y ese era el gran espíritu que de alguna manera se daba de padres a hijos y que se enseñaba a todos los ciudadanos atenienses. Hay que señalar que en Atenas pues había que distinguir lo que eran los ciudadanos atenienses y los que no eran ciudadanos atenienses, que eran o vecinos, periecos, o desde luego los esclavos no eran considerados ni siquiera como seres humanos. Incluso dentro de los atenienses había ciertos grupos sociales, había los eupátridas, que eran los de más alto nivel, y los que pues no vivían sino en la parte alta de la montaña o en la llanura, pero que de todos modos tenían un nivel de cultura, un nivel de participación muy importante. Bueno, una muestra de cómo era la vida cívica y política de la antigua Atenas es que cuando los jóvenes llegaban a una edad que ahora podemos llamar la adolescencia, tenían que hacer un juramento solemne que realmente, sobre todo, cumplía. Este juramento es el siguiente. Nunca traeremos vergüenza sobre nuestra ciudad mediante actos de deshonestidad o cobardía. Lucharemos por los ideales y las cosas sagradas de la ciudad tanto individualmente como en grupo. Reverenciaremos y obedeceremos las leyes de la ciudad y haremos todo lo posible por alentar la reverencia y el respeto en quienes estén por encima de nosotros y sean propensos a soslayarlas o desobedecerlas. Lucharemos sin cesar para agudizar el sentido del deber cívico en el pueblo. De esta manera, lograremos una ciudad aún más grande y esplendorosa que la que hemos tenido. Fíjense la importancia, el gran compromiso. Ojalá esa idea estuviera todavía en nosotros. La idea de que cada generación tiene la obligación de dejar un mundo mejor al mundo que recibe. Que hay que respetar tanto gobernantes como gobernados a las leyes. El respeto absoluto a lo que ahora llamamos Estado de Derecho. Ese era el gran espíritu con el que se vivía esa democracia, que tenía sus defectos, pero que era una verdadera democracia en esta época de la Atenas clásica, de la Atenas de Pericles. Y desde luego, pues uno de los aspectos que estaba presente junto con el arte, junto con muchas otras cosas, era el conocimiento, era la sabiduría. Y existieron los llamados sofistas. Al principio la palabra sofista era una palabra que significaba alguien que era un sabio, alguien que era digno de respeto. Se hablaba, por ejemplo, de los 7 sofistas o de los 7 sabios. Era el nombre dado para aquellos que se dedicaban a enseñar sabiduría. La palabra Sofía significa sabiduría. Entonces, pues los viejos textos griegos como la Ilíada, etcétera, pues hablaban de esto como algo positivo, como utilizar la inteligencia con un propósito práctico y con la idea de que es un arte práctico para ayudar a mejorar a las personas y sobre todo algo muy importante, a realizar cada vez un mejor gobierno. Pero desgraciadamente este concepto de sofistas fue de alguna manera pues degenerando y estas personas con conocimientos utilizaron sus conocimientos no solamente con un fin noble, el de enseñar, con un fin noble de que hubiera un buen gobierno, sino también lo empezaron a utilizar con un propósito de lucro, con un propósito de obtener ganancias. Entonces surge pues algunas profesiones que ahora son muy respetables. Por ejemplo,
la profesión de abogado. El abogado pues es una persona que emplea sus conocimientos para tratar de defender una causa y cobra por ello. Entonces empezó con esto pues el desprestigio, porque el sofista ya no solamente estaba preocupado por la defensa de la verdad, sino por la defensa de aquello que más le convenía a la persona que le pagaba. Esto es, a su cliente, como es actualmente. O sea, finalmente, actualmente es la función de un abogado, defender y tratar de dar argumentos que beneficien a su cliente. Entonces los sofistas tenían esta concepción, empezaron entonces a cambiar y en lugar de ser verdaderos sabios, se convirtieron en retóricos, esto es, magníficos oradores, con gran facilidad de palabra, con facilidad de convencimiento, pero que en ocasiones hasta intencionalmente torcían los hechos para beneficiar a quien estaban defendiendo en un juicio, que eran juicios además populares. O sea, los jurados eran por sorteo y votaban democráticamente. Entonces, el que hablara más bonito, era el origen de lo que son los juicios orales, el que hablara más bonito, pues era el que ganaba en un momento determinado. Entonces, esto hizo que los sofistas empezaran a ser vistos ya con un desprestigio, entre otras cosas porque cayeron en lo que se llamó el relativismo. ¿El relativismo qué es? Creer que las cosas no son ciertas ni falsas, que no hay nada verdadero estrictamente, que lo único que es verdadero es lo que diga la mayoría. Entonces, si la mayoría dice que esto es rojo, aunque fuera verde, pues es rojo, porque lo que importaría desde ese punto de vista de los sofistas, relativistas, es lo que opine la mayoría, porque lo que les importaba era ganar los puestos políticos. O sea, los sofistas se convirtieron, además de abogados, en lo que ahora podemos llamar propagandistas políticos, oradores o defensores de candidatos a los puestos públicos, y todo esto pues empezó a convertirse en algo que empezó a pervertirse desde el momento que empezó a ser un negocio, y en el momento en el que lo que importaba era ganar el juicio, lo que importaba es que el candidato que se estaba apoyando ganara la elección. Estos sofistas, hubo algunos muy célebres. Uno de ellos es Protágoras. Protágoras, igual que Sócrates, es uno de los más célebres sofistas. Él fue un gran pensador, un gran lógico. Y él pues era, digamos, lo que ahora podríamos llamar un maestro de derecho, alguien que se encargaba en formar a lo que serían abogados para que defendieran clientes en el foro. Entonces había un joven muy valioso, inteligente, sin mucho dinero o sin dinero, llamado Eulatos, algunos dicen, bueno, que pues no tenía dinero para pagar las enseñanzas. Y por otro lado, a diferencia de estos maestros, que podríamos decirlo, serían el origen de las universidades privadas que cobraban, pues había uno que sería el origen de la universidad pública, que sería Sócrates, que no cobraba por enseñar, pero que no enseñaba una cuestión para hacer dinero, enseñaba a pensar. Ahorita vamos a hablar más de Sócrates. El caso es que Eulatos, pues por un lado quería ser discípulo de Protágoras y por otro discípulo de Sócrates. Entonces, pero como no tenía para pagarle a Protágoras, pues Protágoras le dice: mira, vamos a hacer lo siguiente. Le caía muy bien, le gustaba, lo que sea, a este muchacho. Y le dice: mira, ahorita no tienes para pagar, yo te voy a enseñar, pero con una condición, vamos a hacer un pacto. La base de todo el derecho es los pactos. Como ya dijimos ante los griegos, lo que se pactaba se tenía que cumplir. Entonces el pacto que se establece es el de que Eulatos se obliga a pagar a Protágoras sus enseñanzas
en el momento en el que gane su primer juicio. Antes que gane un primer juicio, no está obligado a pagarle absolutamente nada. La cuestión fue que Eulatos, ya una vez que aprendió de Protágoras, también aprendió de Sócrates. Y entre ser, por así decirlo, un abogado, postulante, decidió ser mejor un filósofo, alguien que seguía las enseñanzas de Sócrates, que no tenía como propósito en sí la defensa de personas en juicio. Entonces decidió no ser abogado, llamémoslo postulante, no llevar juicios. Entonces, como no llevaba juicios, pues no le pagaba a Protágoras, y Protágoras pues se enojó. Oye, yo te enseñé y ahora no me quieres pagar. Pues sí, pero me enseñaste, la condición es que gane el primer juicio, y como yo no llevo juicios, pues no tengo por qué pagar. Entonces, aquí viene pues el gran dilema, que es incluso conocido como una falacia, y es que Protágoras dijo, mira, si te voy a demandar, y de hecho lo demandó, mira, si yo te demando, si el juez o los jueces determinan que yo tengo la razón, me tienes que pagar porque los jueces están diciendo que me tienes que pagar. Por el contrario, si yo pierdo y tú ganas el juicio, habrás ganado tu primer juicio y de esa manera estás obligado a pagarme. En cualquiera de las dos hipótesis me tienes que pagar. Pero se la volteó Eulatos y ante los jueces dijo lo siguiente, no, al contrario. Si yo gano, no tengo por qué pagarle, porque la decisión judicial va a ser la de que no tengo que pagarles. Y si yo pierdo, pues no tengo por qué pagarles porque no habré ganado el juicio. Y no se habrá dado la condición para pagarle, que es el que gane un juicio. Entonces, como ven, esta situación es de una decisión de resolución muy difícil. ¿Quién de los dos tiene la razón? Aquí hay dos respuestas. Uno, la respuesta que dice aquí, con la que yo no estoy de acuerdo, que la razón es del maestro, porque en cualquier caso pues demostraría que sus enseñanzas funcionan. Yo creo que no. Yo creo que, por el contrario, quien tiene la razón es Eulatos. Primero, porque la base fundamental es que el maestro debe superar al alumno. Y segundo, la carga de la prueba es del que demanda, en este caso el que demanda es Protágoras. Entonces hay un principio que va a ser el indubio pro reo, un principio que dice que en caso de duda se va contra el acusado, en este caso Eulatos. Entonces, considerando estos puntos de vista, desde mi punto de vista, la razón la tendría Eulatos. Pero como vemos, esto es un sofisma. Esto, junto con las falacias, son uno de los aspectos que en algunas materias que se llaman argumentación, que sobre todo para los abogados son temas muy importantes, pues son los grandes temas que empezaron a discutirse en la época de los sofistas, y en esa época es donde va a surgir esta figura fundamental y esencial que es Sócrates. Bueno, Sócrates nace en el año 470 a.C., muere en el 399. Él es hijo de un, llamémosle escultor, o que más bien era pues un picapedrero, alguien que de alguna manera conocía bien las piedras, los materiales. Él dice que de su padre aprende algo, que cada cosa sirve para cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, si necesitamos un mueble para estar dentro de la casa, por ejemplo una cama o una silla, pues lo ideal es hacerla de un material agradable, cómodo, adecuado, como es por ejemplo la madera. Entonces la madera sirve mucho para muebles dentro del hogar. Pero si se trata, por ejemplo, de algo que va a estar en el exterior, la madera con la lluvia y el sol se echaría a perder. Entonces conviene que sea
una banca de piedra. Entonces, cada quien, dice de alguna manera Sócrates, pues tiene su propio material y tiene que saber qué es y para qué sirve. No es que la madera sea mejor que la piedra y la piedra mejor que la madera, sino que una es adecuada para un lugar y otro es adecuado para otro lugar. O sea, eso es lo que dice que él que va a aprender de su padre. De su madre, pues va, que era una partera, alguien que enseñaba, pues, que ayudaba a los niños a nacer. Dice, yo aprendí a dar a luz, pero no a dar a luz bebés, sino a dar a luz ideas. Es uno de los grandes maestros. Bueno, Sócrates era alguien que pues aprende entre otros de Anaxágoras, aprende de muchos otros, pero la gran diferencia de los otros pensadores, incluso de los otros filósofos, es de que se preocupaban unos por exclusivamente las cosas de la física, de la química, de la astronomía, de las matemáticas, y casi no había interés por el estudio del ser humano. Pese a que el oráculo de Delfos tenía su entrada, Nocete ipsum, conócete a ti mismo, lo que en esa época y también en nuestra época, lo que menos conocemos es al ser humano. El ser humano sigue siendo la gran incógnita. El ser humano sigue siendo aquello más desconocido para nosotros, cuando somos objeto y sujeto de conocimiento al mismo tiempo. Entonces él se preocupa por estudiar al ser humano y estudiarlo bien, no para obtener una ventaja, no para defender un juicio como los sofistas, no para una campaña política, sino para ver realmente qué es el ser humano. Entonces, Sócrates se la pasa investigando y de repente pues se da cuenta, porque un amigo se lo comenta, fíjate que yo de repente pues hago algo y no sé, como que algo me dice hiciste mal o algo me dice hiciste bien y no sé yo qué es eso. Y de repente Sócrates empieza a descubrir que tenemos dentro una especie de daimon, de demonio, pero no en el sentido negativo de la concepción judeocristiana como algo malo, ¿no? Sino una especie, digamos, de pequeño hombre interior que nos dice qué está bien y qué está mal. Es, como alguien decía, el mejor Sócrates hablándole al Sócrates actual. O sea, el mejor cada uno de nosotros hablándonos al uno en el momento presente que está por tomar una decisión y saber, ¿conviene hacer esto o no conviene hacer eso? ¿Conviene hacer trampa en un examen o no conviene hacer trampa en un examen? Bueno, es de alguna manera ese daimon lo que de alguna manera va a estar en nuestro interior, se va a ir llenando. O sea, antes de Freud ya es el primero que descubre lo que ahora es el subconsciente y descubre lo que ahora llamamos como conciencia. O sea, un poco la idea de lo moral que nos dice pues qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, de esta manera tenemos que buscar dentro de nosotros y no externamente a nosotros. Él va a decir que en realidad hay distintas maneras de pensar y él va a tratar de enseñar al ser humano a pensar. Aprender a pensar por mí mismo y enseñar a pensar a los demás por sí mismos, esta es la labor esencial del filósofo, previa a la elaboración y formulación de cualquier sistema de ideas. O sea, no se trata de imponer una idea, se trata de ayudar a pensar para que alguien encuentre esas ideas que están dentro de uno mismo. O sea, es la concepción en la que cada ser humano descubre a su propio daimon, a su propio ser interno, que le va a ayudar. Entonces, Sócrates va a decir que hay en realidad
tres tipos de seres humanos. Están los seres humanos que no saben que saben. No saben que saben porque creen que no saben, porque pues a lo mejor no están muy estudiados, pero dentro de sí tienen un gran conocimiento heredado, un gran conocimiento por la naturaleza, por la experiencia. Entonces es un campesino que dice no sé, pero sabe cuándo va a llover, cuándo debe una cosecha. O sea, es gente que no sabe que sabe. Entonces esas personas hay que ayudarles a que conozcan dentro de sí y se den cuenta lo sabios que son. A todos nos ha pasado incluso que de repente nos hacen una pregunta, damos la respuesta y decimos, ¿de dónde saqué esta respuesta? Yo no había pensado esto nunca y de repente de mi interior surgió una respuesta acertada. Bueno, esa es la metodología. ¿Cómo lo hace? A través de una serie de preguntas. Este es el método que se conoce como mayéutica. O sea, es a través de una serie de preguntas bien organizadas como el ser humano va a ir descubriendo, guiado por Sócrates, lo que es su conocimiento interior. Entonces esas son las personas que no saben que saben. Luego están los que no saben que no saben. O sea, que de alguna manera no se dan cuenta que no saben. De repente esto decimos a algunos políticos, es que no entienden que no entienden. Bueno, no saben que no saben, creen que saben. Son los sofistas, por ejemplo, ya en ese sentido negativo. Los que creen, presumen que saben mucho, que de alguna manera tratan de presumir sus conocimientos, que llegan al juicio y que son seguidos por muchos, que hacen que triunfen en las elecciones. Sí, pero estos no saben que no saben. Y entonces, ¿qué es lo que hace Sócrates para demostrar que no saben estas personas? Lo mismo, preguntas. Además que aquí el nombre del método cambia y el método de mayéutica se convierte en el método de la ironía. La ironía, ¿qué es? Preguntas. Entonces de repente, a ver, usted que dice que sabe mucho, ¿por qué esto? Y a ver, tú que dices que sabes, ¿por qué esto otro? Y así, hasta que va a llegar un momento en el que va a decir, pues ya no sé. Así como de repente los papás se enfurecen con los niños cuando empiezan a hacerles preguntas y llega un momento que no saben. Ah, mira, tú presumías de saber, pero no sabes. Eres una persona que no sabe, que no sabe. Y el tercer grupo en el que él se encuentra es los que consideran que saben que no saben. Por eso la famosísima frase socrática de solo sé que no sé nada, e incluso esto que es nada, no sé lo que es. El solo sé que no sé nada es el demostrar que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Porque eso nos va a buscar aprender. Cuando alguien dice yo sé, pues ya no se le puede enseñar. Cuando alguien está discutiendo con algún terco y dice yo ya sé, pues no se le puede enseñar nada. ¿Por qué? Porque ya sé. En cambio, cuando dice no sé, entonces sí, como no sé, pues voy a preocuparme por aprender. Entonces, al saber que no sé, entonces sí tengo esa capacidad de entender y de aprender. Entonces no voy a ser sofista, voy a ser simplemente amigo de Sofía, voy a ser filósofo. Entonces, la verdadera filosofía es un método por el cual alguien, partiendo de la conciencia de que es ignorante, pues se puede preocupar por aprender. Entonces, solo hay bien en el conocimiento, mal en la ignorancia, pero finalmente la ignorancia plantea la duda, plantea ideas. Defendió el derecho a la duda y a la reconsideración. Si no dudásemos, no trataríamos de saber más y mejor, ni investigaríamos. Si no investigáramos, no progresaríamos. Si no progresáramos, no seríamos dignos del hombre de humanos. Una vida sin reflexión no es verdadera vida humana, condujo a Eutifrón, a través de la mayéutica y de la ironía,
a conocer que lo bueno no es lo conforme a la voluntad de los dioses, sino que por ser bueno en sí, los mismos dioses deben reconocerlo. Y con sus preguntas encaminó al grupo entero a los discípulos a trazar el retrato hablado del ser humano moralmente perfecto, aquel en quien el querer coincida con el deber. El deber coincida con el querer. Esa es la esencia. O sea, finalmente, les digo, el método socrático no es otra cosa sino el arte de preguntar. Esa es la base de todo conocimiento. El verdadero sabio no es el que da respuestas. El verdadero sabio es el que sabe hacer las preguntas y sabe escuchar las respuestas. Sócrates predicaba en las plazas públicas, en las casas como las de Teodata, o sea, las de las hetairas, platicaba en los baños públicos, a veces pues no le oían sino un fragmento. Eso pues le llevó a que hasta lo criticaran. Por ejemplo, pues el comediógrafo Aristófanes, de que hablaremos después, escribió una comedia que se llama Las nubes, criticándolo, injuriándolo a él y a sus discípulos, diciéndole que pues estar ahí, vivían en las nubes, no tenían los pies en la tierra y por eso les pasaban tragedias terribles por andar viendo el suelo y de repente pues alguien se los hacía cosas por andar con la vista en el suelo, en fin, toda una serie de críticas y dudas, pero fue un hombre que participaba, luchaba, estaba. Vino, pues además él era amigo personal de Pericles, está con Pericles en el momento terrible de la guerra de Peloponeso, participa en la guerra valientemente, le salva la vida a un personaje nefastísimo como es Alcibiades, que después sería la muestra de Talón, una persona muy bella, pero que después hizo tropelías. Después hablaremos de alguna anécdota de Alcibiades. Y él, en lugar de aceptar el mérito, pues se lo quiso dejar a Alcibiades, pero después eso la gente se lo tomó porque Alcibiades, les digo, fue un traidor. O sea, él qué culpa tuvo de que su discípulo fue un traidor. Y esto pues hizo que pasara, por un lado, como un gran maestro. ¿Por qué? Porque como maestro no impuso una doctrina. Entonces sus discípulos eran lo mismo, lo que ahora podemos llamar liberales que socialistas, de todo índole. Sus discípulos eran totalmente heterogéneos. Esa es la grandeza de un maestro, que no sus alumnos sean simplemente seguidores de su pensamiento, sino que descubran su propio pensamiento y su manera de pensar y de actuar. Por lo anterior se comprende que hasta el más íntimo grupo de sus discípulos fuera tan heterogéneo: Critón, práctico y realista; Arístipo, anarquista; Alcibiades, voluble, escandaloso, aristocrático; Hermógenes, exmillonario místico de la pobreza; Antístenes, que llegaría a ser el fundador de la escuela llamada cínica, socialista; Genofonte, militar y estratega, historiador y literato; Critias, reaccionario de la oligarquía; Apolodro, hipónico; Fedo de Elis, Antadoro; y por fin Platón, un noble idealista, el poeta místico de la filosofía. Todas las edades, todas las ideas, todas las condiciones sociales, solo algo los asemejó por haber sido discípulos de Sócrates. Cada uno de ellos desarrolló al máximo sus facultades intelectivas y su criterio individual, realizándose en la plenitud de su propia personalidad y enriqueciendo con su respectiva aportación la historia del siglo de oro, en la medida en que se propuso seguir siendo socrático. Una anécdota, por ejemplo, de dos discípulos de Sócrates que se evidencia la diferencia entre ellos. Se encuentra precisamente Alcibiades, un tipo voluble, que le había besado los pies a Dionisio de Siracusa, diciendo que no tenía otra parte más noble, pero finalmente un tipo rastrero, voluble, hipócrita, que lo mismo estuvo con Atenas, los traicionó y se fue con Esparta. Tuvo problemas con el rey de Esparta porque se ligó a su esposa, pues acabó con los enemigos de toda la vida de los griegos, que son los persas. Bueno, ese personaje vivía muy bien, era muy rico, vivía muy pomposamente. Y por otro lado estaba Diógenes, alguien que renunciaba a todo, que no quería tener nada, aquel que
pues vivía en la calle, entonces alguien le regaló una lámpara y en lugar de usarla en la noche, la prendía en el día y decían, ¿por qué? Es que ando buscando un hombre justo. Bueno, el caso es de que Diógenes no tenía nada y un día estaba comiendo lentejas. Fíjense, comer lentejas en aquella época, un ciudadano era comer lo peor, era lo más corriente, lo más bajo. La gente, digamos, adinerada, bien, pues comía carne, comía pescado, comía otras cosas. Entonces comer lentejas, pues era un síntoma de pobreza. Entonces, en la calle encuentra a Alcibiades, a los alumnos de Sócrates, con Diógenes, y le dice Alcibiades a Diógenes, mira tú, Diógenes, comiendo